Neuroanatomy podríamos definirlo como un proyecto de alguna manera interdisciplinario, en el sentido de que, si bien bueno, es en sí un videojuego y forma parte del universo quizás de lo lúdico y los videojuegos y demás, en realidad tiene un entrecruzamiento por ahí entre arte, ciencia y tecnología, que tiene que ver con el mundo de la educación y con el mundo de lo lúdico y al mismo tiempo con el mundo de la salud. Neuroanatomy nació con una idea bastante ambiciosa, la cual luego, tocando tierra, hemos terminado decidiendo de que se vuelva una herramienta para poder usarla como una forma de examen para docentes y una práctica para los estudiantes en lo que sería análisis de casos reales de problemáticas que hubieran en el cerebro. En un caso más específico, un estudiante está estudiando de problemas debido a lesiones o algún problema, algún coágulo, algún problema de irrigación cerebral, y eso termina generando alguna flexión, dependiendo en qué parte del lóbulo está ingiriendo esa lesión. Y bueno, ahí está el estudiante donde tiene que estar, es como un examen abierto, como si fuera un final, teniendo que estar hablando de forma oral al docente y estar explicando el por qué está en esa zona, en qué lóbulo estaría, por qué razón está en ese lóbulo y cuál sería el tratamiento a seguir para poder curar al paciente. Todo esto en manos de un docente calificado es una forma, además de lúdica, entretenida y que ayuda a afianzar conocimientos, también bastante sencilla para poder al docente ver si realmente los estudiantes saben o no. Dejamos de memorizarte el libro y buscar entenderlo de una forma muy visual. Soy Carla Repeto, docente e investigadora del Departamento para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Y en ese rol, dentro de lo que es la investigación aplicada, lideramos lo que es la incubación de proyectos, específicamente dentro del área de videojuegos. En este momento tenemos en incubación 5 proyectos, 3 de ellos en lo que tiene que ver con la vinculación con empresas y 2 con lo que tiene que ver con educación. En cuanto a los videojuegos más de índole educativos, tenemos Kudewe, que es un audiojuego para el desarrollo, para lo que tiene que ver con la educación de los pueblos originarios. Esto está pensado para escuelas secundarias y de hecho la entidad beneficiaria es justamente una escuela secundaria. Y Neuroanatomy, una interfaz en realidad virtual que lo que hace es inspeccionar aspectos del cerebro y facilitar el conocimiento a través justamente de las potencialidades de la realidad virtual. Soy Federico Marcó, soy el director de vinculación tecnológica de la universidad, una dirección que pertenece a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y desde la cual promovemos a través de convocatorias la realización de proyectos de investigación y transferencia tecnológica y social como los que se han desarrollado en la incubadora de videojuegos que funciona en el Centro de Soluciones Tecnológicas e Innovación. Es así que a partir de trabajar con Carla Repeto, una docente de la carrera de videojuegos, hemos desarrollado un montón de estos proyectos en articulación con empresas de la región. Es un componente que forma parte de lo que llamamos el Centro de Soluciones Tecnológicas e Innovación, que es un espacio físico que dispuso la universidad con una sala de reuniones y una sala de computadoras, donde además de haber computadoras avanzadas, con buena capacidad de procesamiento, hay otro tipo de equipamientos como Oculus, cámara de fotos, impresoras 3D, tabletas gráficas de diseño, con pantalla, sin pantalla, diversas herramientas que sirvan para desarrollar los proyectos de videojuegos y otros proyectos que pueda desarrollar la universidad. Bueno, en mi caso yo vengo de la licenciatura en Artes Electrónicas de la UNTREF, me recibí ahí hace algunos años y un tiempito después empecé a trabajar en la carrera de videojuegos de la UNPAS, especialmente una materia que tiene que ver con programación, pero mi pareja estuvo mucho tiempo trabajando en un espacio de investigación de la UBA que, entre otras cosas, trabajan con tractografías, que viene a ser un estudio del cerebro, explicado, digamos así, a grosso modo. En este estudio, básicamente lo que ocurre es que, trabajando particularmente con un software que se llama DSI Studio, vos podés manipular un cerebro real en 3D y te genera, digamos, la posibilidad de, generar justamente figuras en 3D de ese cerebro a través de, diferentes disecciones que hagas justamente, por ejemplo, no sé, del fascículo longitudinal superior, por decir algo. Entonces vos podés exportar
ese cerebro real en 3D, ese fragmento de ese cerebro real en 3D. Y en mi caso, bueno, un día lo que se me ocurrió, ya que bueno, venía trabajando con Unity y bueno, con algunas herramientas de desarrollo de videojuegos, era bueno, probar a ver qué pasaba si metía ese cerebro real, digamos, en el mundo de Unity. Bueno, funcionó porque bueno, particularmente trabajan con una extensión que es OBJ, que bueno, es compatible justamente con Unity, entre otras más que tienen. Y bueno, y ahí empezó la idea por ahí de decir, bueno, por ahí se podría armar un videojuego que de alguna manera incorpore esto y que bueno, a partir de esto puedas justamente generar bueno, toda una narrativa, una historia y demás. Y a mí por ahí no me gusta mucho el concepto de videojuego educativo, porque para mí todos los videojuegos de alguna manera son educativos, en tanto vos siempre que jugás aprendés algo. Pero sí es cierto que bueno, existe la categoría de videojuegos educativos, como también existe la de videojuegos serios, por ejemplo. Y quizás, bueno, este proyecto podríamos enmarcarlo por ese lado, ¿no? Por un lado, más pensado como un proyecto que, si bien, bueno, tiene la libertad del arte, ¿no? De generar una historia ficticia y, bueno, que a veces los límites por ahí del arte, a diferencia por ahí de, bueno, el área, por ejemplo, de medicina, salud o, bueno, otras áreas que por ahí no son necesariamente artísticas, capaz, obviamente, son un poco más rígidas, entonces por ahí no se permiten esas, entre comillas, libertades por, bueno, obviamente diferentes motivos lógicos de las disciplinas, pero que quizás en el mundo de los videojuegos sí por ahí nos podemos tomar esas libertades y pensar otras formas, ¿no? De acercarnos a esos conocimientos y obviamente de nuevo la cuestión académica y educativa que obviamente puede aportar entonces el universo de los videojuegos a que, bueno, por ahí estudiantes de una carrera de medicina, por ejemplo, puedan utilizar estas herramientas a modo quizás de simuladores, entre comillas, o quizás no necesariamente simuladores que representen una realidad completamente real, entre comillas, física, pero sí que justamente sirvan como una herramienta educativa y que nos puedan permitir, bueno, tener un abordaje de unos conocimientos que por ahí, obviamente, los podemos adquirir ya sea del boca en boca, hablando con un profesional, leyendo libros, viendo videos, asistiendo a clases como hacemos tradicionalmente, pero bueno, también con el plus quizás de tener la posibilidad de, bueno, justamente capaz poder jugar un videojuego y, ¿por qué no?, aprender también jugando un videojuego. Ese es quizás un poco el espíritu del proyecto y a partir de eso, bueno, todo este año 2025 estuvimos trabajando con un equipo principalmente conformado por alumnos y alumnas de nuestra universidad, de la Universidad de José C. Paz. Es un equipo justamente que estuvo todo el año trabajando y sobre todo se vio como con algunas problemáticas que tenían que ver con, bueno, el hecho de utilizar una herramienta que es, bueno, dentro de todo pionera, si bien hay un montón de desarrollos VR y AR en el último tiempo, sigue siendo todavía una tecnología que, bueno, todavía es un poco cara, entonces, bueno, la universidad tuvo que hacer, bueno, una inversión y demás para poder justamente brindar las herramientas y que tengamos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar un Oculus o, bueno, utilizar diferentes herramientas para poder desarrollar el proyecto. Eso por un lado. Después, obviamente, todo eso tiene que estar de alguna manera, bueno, soportado por un hardware que te permita desarrollar en ese contexto. Y bueno, también al ser un mundo en 3D, también, bueno, eso genera como sus dificultades. Pero bueno, a pesar de todas las dificultades que surgieron en este tiempo, fue un proyecto que, bueno, pudimos presentar y que, bueno, a fin de año hicimos, bueno, un cierre donde, bueno, tuvimos la posibilidad de presentarlo también con otros colegas y demás y también recibir una devolución. Y es un proyecto que, bueno, tiene mucho potencial y que realmente puede servirnos como una herramienta educativa, como una herramienta de formación, como una herramienta académica, pero bueno, sobre todo una herramienta que, bueno, que tiene que ver justamente con lo lúdico, con el mundo de los videojuegos y que, bueno, puede aportar mucho a nuestra industria, no solo del entretenimiento, sino también todo lo que tiene que ver con, bueno, lo académico, ¿no? Y obviamente el área de la salud especialmente. Pertenezco a la carrera de instrumentación quirúrgica, participé en el proyecto principalmente como pequeñas asesorías respecto a lo que es asociado a diferentes tratamientos en el desarrollo de operaciones tanto cerebrales como traumatológicas. Neuroanatomy es un simulador en el que se van a probar diferentes metodologías con respuestas, es un examinador para estudiantes, así los docentes pueden trabajar de manera más interactiva con los alumnos. Se desarrolla mostrando diferentes casos
mostrando placas, mostrando imágenes de lo que es las sintomatologías del cerebro debido a diferentes afecciones en el mismo. Como un estudiante del área de salud, el poder tener formas diferentes y diversas con las cuales tratar las patologías es una forma muy interesante de ingresar o tener inmersión dentro de lo que se llama proceso de salud. Ayuda demasiado y da otra perspectiva tanto al estudiante como al docente, tanto para ser examinado como para ser el examinador. La interfaz tiene la metodología del Oculus. Para poder interactuar con la misma se utilizan diferentes métodos de pellizcos o señalaciones en las pantallas. Al pellizcar imágenes de las que aparecen en el tablero principal, se puede sacar placas diferentes a un lateral que se pueden tomar y observar a mejor detalle de diferentes formas. Lo mismo sucede con el cerebro. Se puede tomar el cerebro y observar cada lóbulo en específico para poder encontrar la patología. El proyecto llegó hasta la fase de calificación. Si bien hay muchas cosas que se pueden optimizar para dar una mejor experiencia al docente y al alumno, actualmente está en una fase que la utilidad en diferentes ramas puede ser muy hábil, puede ser muy beneficiosa, tanto en la universidad presente, como nosotros que somos un PAS, como en universidades externas. Bueno, una de las cosas muy importantes que tiene este tipo de trabajo, este tipo de desarrollos, este tipo de proyectos, es que permiten relacionar distintos campos disciplinares, distintas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en el proyecto Neuroanatomy, el equipo de desarrollo de videojuegos trabajó articuladamente con estudiantes y docentes de la carrera de instrumentación quirúrgica de la universidad. Es decir, dos departamentos distintos trabajando conjuntamente y combinando sus capacidades para poder obtener los resultados que se obtuvieron. El trabajo en la incubadora fue bastante asequible en muchos sentidos. La posibilidad de conseguir todo lo que sería óculos, cableado, el trabajo en equipo, se hizo bastante ligero, aunque fue un poco reducido los tiempos, dado que tener 2 o 4 horas para estar desarrollando todo esto termina viéndose un poco corto, más que todo cuando son 2 días a la semana, exagerando 3. Pero quitando eso, fue bastante asequible, bastante entretenido. El de agarrar y tener las ideas básicas que nos estaba tirando que sería el Scrum Master de León, o estar ahí hablando con Luen, el otro desarrollador, y estar armando todo lo que sería el esquema que estaríamos nosotros tramando en la cabeza para poder traer todas las ideas a la realidad. Y el clásico vaivén de, bueno, vamos haciendo esto, testeamos esta parte, vamos agarrando, integrando, por ejemplo, la división del cerebro, vamos integrando las fichas, vamos viendo qué problemas pueden haber aquí, qué forma de integración podemos terminar haciendo. Che, ¿qué te parece si este script lo ponemos en el botón para que se agilice todo? Y un vaivén que fue bastante agradable. Para supervisar y estar predispuestos a hablar con el equipo de desarrollo, y también a veces se da un momento bastante bueno porque se juntaron los equipos de varios proyectos un mismo día y estábamos ahí conversando, cada uno viendo cómo avanzaba en sus cosas, y podíamos estar bastante concentrados en lo nuestro, en un lugar bastante bueno para poder desarrollar algo. Todos los proyectos que se presentan en las diferentes ramas de la universidad, principalmente en el todo, no hay una rama que sea más fuerte que otra. Podemos hablar de bioimágenes, podemos hablar de audiovisuales, videojuegos, instrumentación, medicina en sí. Tiene un peso muy fuerte. Todo lo que se puede hacer en la universidad es beneficioso para toda la comunidad, no únicamente para los estudiantes. El proyecto que se está llevando a cabo actualmente tiene la beneficencia de que, llegado a los hospitales donde se hacen las prácticas, puede cambiar un montón de situaciones para los estudiantes per se. Y fue realmente una experiencia bastante estresante y entretenida para poder estar entendiendo lo que serían los óculos, la herramienta de realidad virtual que nosotros hemos decidido tomar, y luego estar afianzando todos los conocimientos que están en código de C# de Unity, buscando las formas y las facilidades con los preenlatados del mismo. Están intentando hacer de que todo conecte, tanto interfaz de Unity como preenlatados de Meta. Nosotros hemos llegado a lograr poner un MVP donde tenés la ficha, la OI donde están los diferentes estudios y el cerebro per se donde que se puede estar dividiendo.
con lo que sería la afección de forma por ahora visible. Y sería toda la experiencia lúdica donde ya un docente puede agarrar y con la ficha agarraría hacer un examen a un estudiante o novicio un poco más avanzado para ver qué tan afianzado tiene los conocimientos. ¿A dónde se puede expandir esto? La verdad, esto se puede expandir fácilmente a una forma de práctica para los estudiantes, como que el tutor, el profesor agarre y le diga: mirá, necesito que estudien todo esto de lo que sería problemas neuronales por irrigaciones X, por problemas de coágulos. Y bueno, tenés este juego lúdico o juego serio, el cual te permite estudiar. Puedes estar agarrando, haciendo las pruebas, estar viendo que te dé un feedback de qué tan correcto lo hiciste, qué cosas hiciste mal, cuáles cosas se pueden mejorar. Y lo veo bastante a un punto de llevarlo como una herramienta de estudios muy óptima para todos los estudiantes de neurología. O en su caso más severo, por decir severo por alguna palabra, sería como la forma más utópica de un docente poder calificar a un estudiante, quitándole cualquier posibilidad de IA o cualquier tema de esos, de los típicos machetes que uno puede estar intentando sacando, porque te tenés que conectar esto acá arriba, no ves nada y tenés que estar viendo todo lo que está en el programa y estar hablando. Este tipo de trabajo es muy importante para nosotros y para toda la universidad, porque cumple una de las funciones sustantivas que tiene que ver con producir conocimiento y transferirlo al medio social y productivo. Eso es algo fundamental y es un compromiso que ha asumido la universidad y que ha podido sostener aún en momentos como este de crisis y de financiamiento de la educación superior, de la ciencia y de la tecnología. Así que agradecemos a la universidad por seguir sosteniendo esta política de proyectos para poder generar conocimiento y transferirlo para resolver necesidades sociales y productivas.